Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos del año 1789. La Revolución Francesa, cuando la libertad aprendió a matar. Hay momentos en la historia que parecen escritos por un novelista demasiado ambicioso. Momentos tan extraordinarios que, si aparecieran en una obra de ficción, los consideraríamos exagerados. La Revolución Francesa es uno de ellos. Porque imaginemos la escena. Es el año 1789. Europa contempla fascinada cómo un reino antiguo, uno de los más poderosos del planeta, proclama principios que cambiarán para siempre la historia humana. Libertad, igualdad, fraternidad. Palabras sencillas, palabras hermosas, palabras capaces de encender la imaginación de millones de personas. Por primera vez, una nación afirma que los seres humanos poseen derechos simplemente por existir. No por pertenecer a una familia noble, no por la voluntad de un rey, no por la bendición de una iglesia, sino por el mero hecho de ser humanos. Y sin embargo, mientras esos ideales eran escritos sobre papel con tinta elegante y lenguaje solemne, algo muy distinto estaba ocurriendo en las calles, algo oscuro, algo muy terrible, algo profundamente humano. Porque apenas unos años después, en esa misma Francia, que había prometido la libertad universal, miles de hombres y mujeres caminaban hacia la guillotina. Algunos culpables, muchos inocentes, muchos simplemente desafortunados. Y cada vez que pienso en esta paradoja, regreso a una obra extraordinaria, una novela escrita 70 años después de aquellos acontecimientos. Historia de dos ciudades. La obra maestra de Charles Dickens. Porque Dickens comprendió algo que a veces los historiadores olvidan. Los documentos explican los hechos, pero las novelas explican a las personas. Y la Revolución Francesa, antes de ser una revolución política, fue una revolución emocional. Una explosión de resentimiento acumulado durante generaciones. Cuando cierro los ojos puedo imaginar París, no el París de las postales, no el París de los turistas, sino el París del hambre, el París de los panaderos vacíos, el París donde una madre podía pasar horas buscando un trozo de pan para sus hijos, el país donde los impuestos aplastaban a quienes menos tenían, y donde los privilegios protegían a quienes más poseían. La desigualdad no era simplemente económica, era legal, institucional, sagrada. Un campesino y un aristócrata no pertenecían al mismo mundo, vivían en el mismo país, respiraban en el mismo aire, pero existían bajo leyes diferentes. Y eso, tarde o temprano, siempre termina pasando factura. Porque la historia posee una característica fascinante. Puede tolerar la injusticia durante décadas, a veces durante siglos, pero nunca para siempre. Dickens hace algo brillante. Nos obliga a mirar constantemente entre Londres y París, entre dos ciudades, dos realidades. Londres parece imperfecta, llena de delincuencia, de pobreza, de corrupción, pero sigue funcionando. La gente trabaja, los tribunales operan, las instituciones mantienen cierto orden. En cambio, París parece una presa agrietada, una estructura gigantesca que lleva años acumulando presión, y todos saben que va a romperse. La única pregunta es ¿cuándo? Y cuando finalmente ocurre, cuando la Bastilla cae, cuando las
multitudes toman las calles, cuando la revolución comienza, la explosión resulta tan espectacular como inevitable. Entonces aparece una figura que siempre me ha parecido escalofriante: el marqués de Evremonde. Un hombre que no es simplemente cruel, es algo peor, es indiferente. Y la indiferencia suele ser mucho más peligrosa que el odio, porque el odio al menos reconoce la existencia del otro. La indiferencia lo convierte en invisible. Hay una escena inolvidable. El carruaje del marqués atraviesa las calles de París. Un niño muere atropellado y la reacción del noble no es dolor, no es remordimiento, no es culpa. Su principal preocupación es el estado de sus caballos. Cuando leo ese pasaje no veo a un individuo, veo a todo un sistema, una élite tan alejada de la realidad que ha olvidado cómo funciona la compasión. Y en ese instante comprendo algo fundamental. Las revoluciones rara vez nacen porque la gente quiere destruir. Normalmente nacen porque durante demasiado tiempo nadie escuchó. Pero aquí surge el gran problema. El resentimiento puede derribar un sistema. Lo que no siempre puede hacer es construir uno mejor. Y es aquí donde entra en escena la taberna de los Defarge. La taberna de los Defarge. Un lugar pequeño, oscuro, repleto de conversaciones susurradas, de rabia acumulada, de recuerdos imposibles de olvidar. La vida suele centrarse en los grandes nombres: Robespierre, Marat, Danton, los arquitectos intelectuales. Pero Dickens dirige nuestra atención hacia otro lugar, hacia la gente común, hacia quienes no escriben discursos, hacia quienes cargan las piedras de las barricadas, porque las ideas pueden inspirar revoluciones, pero las personas, quienes las ejecutan. Y en aquella taberna el resentimiento se transforma lentamente en combustible político. Allí nace algo poderoso y también algo peligroso. La convicción de que la justicia solo puede alcanzarse mediante la venganza. Madame Defarge me parece uno de los personajes más inquietantes jamás escritos, porque no es un monstruo, es una víctima, y precisamente por eso resulta tan aterradora. Ha sufrido, ha visto sufrir, ha conocido la crueldad aristocrática y ha llegado a una conclusión devastadora: que el perdón ya no tiene sentido. Imagínense ustedes, que el perdón ya no tiene sentido. Mientras teje aparentemente tranquila, está construyendo una lista de condenados. Nombre tras nombre, familia tras familia, como si estuviera escribiendo un registro del odio humano. Y poco a poco comprendo la tragedia. La revolución ha comenzado intentando destruir la opresión, pero termina aprendiendo las mismas técnicas de sus antiguos opresores. Simplemente cambia de manos. Entonces llegamos a Charles Darnay. Y aquí la historia plantea una pregunta fascinante. ¿Puede una persona escapar de la culpa de su apellido? Darnay renuncia a sus privilegios, abandona Francia, rechaza la herencia familiar, construye una vida honorable, se convierte en todo aquello que la revolución dice admirar. Y sin embargo, cuando regresa a París, nada de eso le importa. Su nombre pesa más que sus acciones, su linaje pesa más que sus decisiones, su sangre pesa más que su carácter. Y en ese momento comprendo que el terror ya no busca justicia, busca categorías, busca etiquetas, busca simplificaciones, porque es mucho más fácil condenar a una clase entera que juzgar a millones de individuos. Y así la revolución, que había nacido defendiendo derechos universales,
termina negando la individualidad. Pero la historia aún guarda una última sorpresa, un último acto de humanidad, un último destello de luz. Sidney Carton, les repito el nombre, Sidney Carton, un hombre que parecía haber desperdiciado su vida, el hombre cínico, el hombre derrotado, el hombre que nunca creyó demasiado en sí mismo, y precisamente por eso es él quien realiza el gesto más extraordinario. Porque mientras las masas hablan de ideales grandiosos, mientras los políticos hablan de la nación, mientras los revolucionarios hablan de futuro, Carton actúa por algo mucho más simple. Actúa por amor, por compasión, por sacrificio, y decide ocupar el lugar de Darnay, caminar hacia la muerte para que otro pueda vivir, no para salvar una revolución, no para salvar un gobierno, no para salvar una ideología, sino para salvar personas concretas. Y quizás sea ahí donde Dickens lanza su crítica más profunda. Las grandes ideas son importantes, los cambios políticos son importantes, las revoluciones son importantes, pero el final de todo, lo único que realmente transforma el mundo son los actos individuales de la humanidad. Cada vez que termino esta historia me hago la misma pregunta. ¿Qué es más duradero? ¿Las constituciones, los gobiernos, las revoluciones o los sacrificios silenciosos de personas que nunca aparecerán en los libros de historia? La Revolución Francesa cambió Europa. Eso es indiscutible. Abrió el camino hacia la ciudadanía moderna. Inspiró movimientos políticos en todo el planeta. Alternó y alteró para siempre la relación entre gobernantes y gobernados. Pero Dickens nos recuerda algo especial. La historia no avanza únicamente gracias a las multitudes, también avanza gracias a individuos capaces de conservar su humanidad cuando todos los demás la han perdido. Y quizá esa sea la verdadera lección, porque los imperios nacen, las revoluciones triunfan, los gobiernos caen, las ideologías cambian, pero la compasión sigue siendo la fuerza más revolucionaria de todas. Muchas gracias. Les habló José de Aguiar. Nos escuchamos en el próximo episodio.